Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas. Un bonito día para todos mis estudiantes y mis queridos padres de familia. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Es por qué debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro. A continuación, observamos las imágenes. Estas imágenes en donde nos está mostrando ciertas actitudes, ciertos comportamientos de unos niños o de las personas que se encuentran en cada gráfico. Entonces, la pregunta es, ¿estaremos respetando nuestro espacio personal? Ahora vemos que necesitamos. Texto número 1, emociones y espacio personal. Texto 2, derechos de las niñas y los niños, disponible en la sección recursos de esta plataforma, hojas de reuso, lápiz y lapiceros. También debemos definir cuál es nuestra meta para el día de hoy. Plantear argumentos que justifiquen el respeto al espacio personal propio y de los demás. Ojo, hay que tener presente esta nuestra meta para el trabajo del día de hoy. Ahora vamos a empezar. Leamos la siguiente historia. Álvaro y Wendy. Álvaro tiene 13 años y se encuentra realizando la limpieza de su casa, tal como se comprometió con sus padres para colaborar durante la cuarentena. De pronto, su hermana Wendy, que tiene 11 años, le coge el cabello y le dice: «Tu cabello está muy largo, a cortarse». «Ya pues, no molestes», le responde Álvaro, un tanto fastidiado, y continúa limpiando los muebles de la casa. Luego de unos 15 minutos, su hermana le vuelve a coger el cabello y le repite: «Tienes que cortarte el cabello». «¿No entiendes? Deja de molestar», le dice Álvaro enfadado, y agrega: «Si alguien no quiere jugar, no juega. Respeta, pues». «No exageres», replica Wendy. «No quiero jugar, no quiero que me molestes», explica Álvaro, muy contrariado. En eso llega su papá, quien regresa de haber hecho las compras de la semana, y luego de saludar a su familia, mientras va dejando las cosas en la cocina, dice un poco molesto: «Estamos mal, no respetamos la distancia en los mercados y cuando reclama, las personas creen que estás exagerando». En nuestra convivencia diaria realizamos algunas acciones que las hemos aprendido de las personas de nuestro entorno familiar, escolar y del barrio. Estas acciones aprendidas pueden resultar incómodas para otras personas, sin embargo no nos damos cuenta porque nos parecen normales e inofensivas. Incluso podemos llegar a pensar que son exageraciones. A continuación, veamos si los juegos como los de Wendy, que a veces los hacemos también entre familiares o compañeros de clase, son realmente inofensivos. Asimismo, veamos si incomodarse como Álvaro frente a los juegos de su hermana es una exageración. Para ello, leamos la información que aparece en el texto Emociones y Espacio Personal, disponible en esta sección de recursos, y te presento en este momento. Leamos. La invasión del espacio personal durante la contingencia del COVID-19, que se ve afectado por el ruido, emociones y estímulos de más de un integrante de la familia en confinamiento por un tiempo prolongado, puede originar cambios negativos en la conducta. Por ello, es posible incremento de violencia familiar en las próximas semanas, advirtieron psicólogos de la Universidad del Valle de México. Millones de personas se encuentran en condiciones de hacinamiento, es decir, que más de 2 personas viven en un cuarto de menos de 12 metros cuadrados. En estas condiciones pueden surgir emociones que dan lugar a conflictos.
se incrementa el estrés, surge el miedo, la angustia y provocar desacuerdos familiares, así como el incremento del maltrato infantil y la violencia familiar. Para mantener el control emocional, las especialistas recomiendan, en primer lugar, limitar información que no sea útil, definir del espacio personal y gestionar los límites, es decir, reconocer que lo que nos incomoda o nos genera ese sentimiento negativo para posteriormente tener un diálogo claro y asertivo con los integrantes de la familia y sobre todo tener disposición para escuchar a los demás. Luego de la lectura, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de hoja de reuso. Pregunta: ¿consideras que Wendy invadió el espacio personal de Álvaro? Muy bien. ¿Por qué? Muy bien. Sustenta y justifica tu respuesta. A partir del texto leído, ¿consideras que Álvaro exagera cuando se incomoda con los juegos de su hermana? ¿Por qué? Luego, ¿son inofensivos los juegos como los que Wendy le hace a su hermano? ¿Por qué? Hay que justificar la respuesta. ¿Por qué crees que debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el de los demás? Es un punto muy importante. Hacer que nuestros derechos se respeten y asimismo respetar el de los demás. Es importante. En el caso de Álvaro y Wendy, se nota que Álvaro se enojó por los juegos de su hermana y que se produjo un conflicto entre ambos. Este tipo de situaciones son comunes en la familia, la mayoría de las cuales se resuelven mediante el diálogo o con la mediación de personas adultas. Sin embargo, en ocasiones nos vemos frente a situaciones que no solo nos incomodan emocionalmente, sino que vulneran nuestros derechos. En estos casos es importante saber que hay normas y leyes que protegen a las niñas y los niños, las cuales exigen el obligatorio respeto a su espacio personal. Observa la imagen. Luego, en tu cuaderno u hoja de reuso, responde las siguientes preguntas. Observamos la imagen que nos está indicando, en este caso es esta imagen, y pregunta: ¿consideras que el espacio personal de la niña está en peligro? ¿Por qué? Ojo, observar bien el gráfico. 2. ¿Qué derechos están siendo vulnerados? Justifica tu respuesta. Para ello, lee el texto Derechos de los niños y las niñas, disponible en esta sección de recursos. Número 3. ¿Por qué crees que debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el de los demás? Muy bien, sé que lo vas a responder en tu cuaderno. Como habrás notado, aquellos juegos en los que invaden nuestro espacio personal o invadimos el espacio de otras personas afectan la tranquilidad emocional, pues nos incomodan o incomodamos a los demás. Asimismo, generan emociones que alteran la tranquilidad de las personas. Por otro lado, existen situaciones peligrosas para las niñas y los niños, las cuales no solo afectan su espacio personal y su tranquilidad emocional, sino que en realidad son acciones violentas que atentan contra su cuerpo, su salud y su vida misma. Para protegerlas y protegerlos de este tipo de acciones, así como para sancionar a quienes las realicen, existen los derechos de las niñas y los niños, que el Estado y las autoridades están en la obligación de hacer cumplir. Para terminar esta actividad te pedimos que respondas las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Si el padre de Wendy quisiera comprender por qué no debe afectar el espacio personal de Álvaro, ¿cuál texto le serviría más? ¿Emociones y espacio personal o derecho de las niñas y de los niños? Justifica tu respuesta. En cambio, si una persona adulta quiere llevarse con engaños a un niño o niña,
¿Cuál texto serviría más para protegerlo? ¿Emociones y espacio personal o derechos de las niñas o de los niños? Justifica tu respuesta. Está bien fácil, ¿no? ¿Verdad? Ahora te invito a que reúnas a tu familia, que lean el caso de Álvaro y Wendy. También pídeles que observen la imagen en la que se ve a un adulto tratando de llevarse a una niña. Algo negativo, totalmente negativo. Luego, comparte con tus familiares las respuestas que diste a las preguntas relacionadas con el caso y la imagen. Dialoga con ellas y ellos al respecto. Pídeles a tus familiares que te brinden sus opiniones sobre tus respuestas y mejora tu trabajo con las recomendaciones que te hagan. Reflexiona. ¿Consideras que has logrado la meta? ¿Qué aprendizaje has logrado? ¿En qué debes mejorar? ¿Qué debes hacer para mejorar? A partir de ahora, ¿cómo vas a manejar situaciones en las que afecten tu espacio personal? ¿Y qué podrías sugerir en casa para que se respeten el espacio personal de todas y todos? Muchas gracias. Nos vemos hasta el día de mañana.